Lecciones del Espíritu Santo marca Inves. Invitado especial por el Espíritu Santo. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. A continuación, ver las cosas que no son como si fueran. Principio pilar en la dependencia del Señor. Beatriz Arenas hoy en un alimento fundamental. Confía en mí. Generando desde Efesios capítulo 3 versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que sea la verdad y la confianza en tu palabra en la que reposemos, Señor. Protege nuestro entendimiento en el alimento de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le ha pasado que cuando está en medio de una crisis, sea la que sea, o pasando por tiempos de pruebas, inestabilidades, sequía o soledad, las personas cercanas a usted le dicen: tranquilo, tranquila, confía en Dios? Pero qué tan fácil es hacer estas palabras vivas y activas en nuestra vida en esos momentos de angustia. Confíe en Dios. Y aquí me vienen muchas preguntas. Primero, ¿en cuál Dios? Esta frase es muy popular y fácil de decir a otros, pero solo se puede volver real y efectiva en nuestras vidas si y solo si tengo intimidad con nuestro Padre. Y de esto pues ya he hablado en audios pasados donde explico la importancia de pasar tiempo en el lugar secreto. Pero aún así, si tenemos una relación cercana con Dios y por medio de Jesús y lo que Él hizo en la cruz, aún así llegan momentos en que nuestra fe puede caer, debilitarse y hasta llegar a dudar de las promesas que el Señor nos dejó en su palabra. Esta semana el Señor me regaló en el Salmo 130 verso 5, dice: yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él, en su palabra he puesto mi esperanza. En su palabra he puesto mi esperanza. Esta palabra es todo lo que necesitamos. Confío en el Señor por lo que Él me ha dicho en su palabra, o sea, en la lectura diaria de la Biblia. Su palabra es el seguro de vida, el pagaré por cobrar, la póliza de seguridad, es nuestro respaldo. Teniendo una palabra, tenemos esperanza. Y esto fue precisamente lo que vivió el siguiente personaje y lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, versículo del 9 al 18. La historia transcurre en la familia del Elcana, el cual tenía 2 esposas, Penina, quien sí podía tener hijos, y Ana, la cual era estéril. Esta familia tenía una relación cercana con Dios y se nos cuenta que cada año iban a ofrecer sacrificio a Dios en el tabernáculo como era la costumbre, pero Ana vivía muy mortificada porque no tenía hijos. Se nos dice que ella siempre terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Y normal, ¿no? Cuando estamos en esa situación, a muchos se nos cierra el apetito, no podemos dormir, nada nos da la paz que necesitamos. A veces oramos, pero como que no recibimos esa paz y esa tranquilidad que debiéramos tener. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo que hizo Ana. Miremos qué hizo ella. Dice que una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en el lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí, o sea el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Mejor dicho, tras de cotudo con paperas. Y dice ella: oh no, Señor, respondió, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón.
No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Señor Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Entonces Ana ora al Señor, derrama su corazón al Señor, o sea, no le oculta nada de sus sentimientos, de su situación, de su dolor, y ella de ñapa le hace una promesa a Dios. Bueno, y aquí mi recomendación es que si el Señor pone en su corazón hacerle una promesa, pues no dude en que una vez la haga, empiece a cumplirla. Pero recuerde que el Señor no quiere sacrificio, sino obediencia, como dice el mismo Samuel en capítulos más adelante. Eso está en 1 Samuel 15:22. Dice Samuel: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que le obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. O sea, mejor obedezca antes de que me prometa cosas que de pronto no va a poder cumplir. Y eso fue lo que Ana puso en práctica. Le creyó y obedeció a las palabras recibidas por el sacerdote Elí. Esa palabra le dio paz y esperanza. Ya vimos que ella empezó a comer y no estuvo más triste, y esto se llama fe. Ver las cosas que no son como si fueran. Todavía no estaba embarazada, pero supo en su corazón que el Señor podía quitar su esterilidad y darle un vientre fértil. Ella solo pidió un hijo que tendría que entregar al servicio de Dios, porque ella misma se lo había prometido. Yo, que tengo 2 hijos y tuve que esperar 2 años para poder quedar embarazada de mi primer niño, que al igual que el hijo de Ana también se llama Samuel, puedo entender solo un poco lo que sentía ella en su corazón. Pero lo que no puedo imaginar tan siquiera es que una vez que el Señor me responda y me dé la posibilidad de quedar embarazada, ahora tenga que entregarlo a Dios y no tenerlo a mi lado. Y esto fue justo lo que ella hizo. Dios cumplió su palabra y Ana dio a luz a Samuel. La historia nos cuenta que ella lo tuvo los primeros años, pero una vez llegó el tiempo, lo dejó al cuidado del sacerdote Elí. Ya en 1 Samuel capítulo 2 versículo 18 se nos cuenta que Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote, y cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Dios es fiel. Dios nos sorprende de formas inimaginables. Ana solo pidió un hijo, pero el Señor le dio 5 más. 5 hijos en total a una mujer, o 6 más bien con Samuel, a una mujer que lloraba y vivía amargada por ser estéril. Y si lo hizo con ella, lo puede hacer con cada uno de nosotros. A lo mejor su esterilidad no es de vientre, puede ser en otro campo. Cada uno conoce su situación, pero lo mejor es que el Señor también, y no es indiferente a eso. Como dice la canción: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Si ya tuvo varias oportunidades de ver al Señor glorificado en su situación, Él nuevamente lo puede volver a hacer. Pero si no ha sido consciente de estos milagros porque no tenía una relación cercana con Él, o porque quizás hasta ahora lo está conociendo, pues qué bien, ya empezará a tener historias con el Señor dignas de ser recordadas y contadas a otros. Nuevamente, si ya lo hizo en el pasado, lo puede volver a hacer. No de igual manera, a lo mejor mucho mejor de lo que usted puede imaginar, como dice la palabra en Efesios 3, versículo 20. Dice así: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como se llama esta enseñanza, solo confiar en Él. Así nos dice Él: confía en mí, yo tengo el control y yo respondo en el momento justo, ni antes ni después. Entonces, de nuevo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia
y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones por montones. Espero que haya disfrutado de este alimento espiritual. Para escuchar este audio, si lo quiere compartir o quiere repasar alguno anterior, puede entrar en YouTube en el canal Les Marca Ames para seguirnos alimentando del pan que el Espíritu Santo nos comparte.